Buen día, esta es la actitud del golfista. El día de hoy he recreado, aprovechando la clase de un alumno que tuve, para enseñarles el chip rodado. Es una de las 5 formas que tiene para jugar el approach. El chip rodado es uno de los que se juega mucho cuando las condiciones de la bola son óptimos, es decir, que la bola quedó ubicada perfectamente. Acuerde que hemos visto en anteriores clases lo que es el análisis, la rutina y la ejecución. Como Andy está en condiciones normales, la bola puede jugar el chip rodado, que es el método más sencillo, o chip pot, para hacer la aproximación. He colocado los puntos, que simplemente el punto rojo señala en dónde la tengo que picar con el hierro 5, el punto amarillo con el hierro 7, el punto azul con el hierro 9 y el punto verde sería ya o con el SAN o con el L. Eso que busco, que el jugador empiece a desarrollar esa habilidad para empezar a tener control sobre el movimiento que está creando. Y si ese jugador está empezando, obviamente, primero vamos al punto rojo y busco que entrene entre 5, 10 o máximo 20 bolas al mismo objetivo que es el rojo. Cuando ese jugador ya se acostumbró a hacer su mecánica y ya siente que el movimiento lo tiene correcto, entonces simplemente le digo que lo volvamos un poco más aleatorio, porque realmente la mecánica para el chip rodado es la misma con todos los palos. Lo único que tengo que colocarle son las variables de intensidad. Este movimiento siempre va como un reloj, desde aquí, desde las 4 y va hasta las 8, entonces siempre hago, hacia atrás, hacia las 8, o sea 2 horas serían las 6, llego aquí a las 8 y termina en las 4, o sea siempre son 2 horas hacia adelante y 2 horas hacia atrás. Entonces si yo empiezo a hacer esa mecánica, la única variable que empiezo a hacer es la intensidad, o más suave o más rápida. Entonces ese es un sistema muy efectivo donde coordinativamente, obviamente, como es un movimiento muy pequeño, me va a solicitar mucho el movimiento de mis hombros y mis brazos de una manera coordinada, y el jugador empieza a eliminar probabilidades de hacerlo mucho con las muñecas, que es el error frecuente que tiene. Entonces si yo empiezo a hacer que este jugador entienda cuál es su mecánica de acá hasta acá, pues probablemente va a mejorar mucho lo que es el arranque, el movimiento paso número 1 del backswing de un tiro largo. Entonces si aquí aprendí a cómo arrancar en bloquecito y hacer el movimiento del impacto en bloquecito, se me va a volver un movimiento mucho más sencillo de aprendizaje cuando yo vaya al tiro largo. Entonces en el chip rodado es el principal ejercicio para aprender el movimiento de pendulación que debo hacer. Aquí ya pasando a esto, entonces me concentro aquí en el 5, hago mi rutina como ustedes ya la saben con los pasos anteriores, miro acá, haría la posición, si ya estoy de manera aleatoria ya para aprender, para volverlo más real en el campo, me coloco, grip, los pies muy pequeñitos, los pies los puedo colocar paralelos a la línea del objetivo, realmente es una posición de comodidad. Si se para ligeramente diagonal no hay ningún problema si el resultado es bueno, pero si usted se para paralelo es perfecto porque aquí la cara del palo va totalmente enfrentada como en el pot. Obviamente la única diferencia es que en el pot ya obviamente va más grande el stand, pero aquí lo necesitamos más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Entre más lo abra, más probabilidades tengo de hacer rozamientos atrás y adelante, o sea, de pegarle filazo y de pegarle muy atrás. Si yo lo coloco más pequeño, el punto de rozamiento disminuye, entonces pegaría más exacto en el punto en que está la bola. Entonces por eso se sugiere mucho que los pies lo coloquen lo más uniditos posibles. Todo esto se lo va a dar la práctica. Apunto con la cara del palo al punto rojo, el grip. Puedo hacer el mismo grip del pot o el grip de tiro largo, no pasa nada, simplemente obviamente lo cojo más corto para tener más control, y ustedes observan que mis manos quedan un poco más adelantadas y mis codos quedan muy pegaditos al cuerpo para hacer mis movimientos de rotación. Entonces todo el éxito que se maneja en movimientos de rotación, ojalá de hombros y de brazos. Me paro, me concentro en el punto blanco, en punto rojo, y trato de hacer la ejecución que me pique lo más cerca a donde yo pensaba. Si empiezo a lograr que la tarea se empiece a cumplir de quedar dentro del círculo, es fabuloso. Cuando este jugador ya haya hecho varias bolitas a ese y ya puede empezarlo a entrenar de manera aleatoria, entonces sería entrenar una, así como le explicaba, al rojo con el 5, otra, este ya es el hierro 7, nos paramos a picarla con el mismo método, a picarla lo más cerca posible al amarillo, y observamos qué sucede con cada uno de los tiros. Después con este pasaríamos de una manera aleatoria a tratar de jugarlo con el hierro 9 para que pique contra la lomita, y
llegue hasta mi objetivo. Entonces me paro, ubico la bola. Mire que en este chip rodado trato de ubicar siempre la bola en la puntica del palo y el tacón queda un poquito ligeramente elevado, o sea que queda apoyado más en la punta del palo. Eso hace que yo quede con mis ojos un poco más encima de la bola para manejar el movimiento de mucho más lineal, que es lo mismo que hacemos en los pots cortos, que el movimiento debe ser muy lineal para manejar el péndulo de una manera mucho más correcta y más asertiva. Entonces me paro, miro el puntico azul y busco picarla lo más cerca posible a ese objetivo. Ya voy con el hierro 9. Después de eso, siguiente bola, ya buscaría hacerlo con el SAN. Y el SAN ya obviamente es el tiro que un jugador avanzado realizaría. Aquí ningún jugador avanzado se le ocurriría hacerlo con otro palo, el 9, el 7, el 5, simplemente lo que yo lo hago es para que desarrollen habilidades y que el jugador tenga múltiples posibilidades de juego y que no piensen que es que solamente tienen que seguir el estereotipo de jugar el SAN. El SAN es un arma de doble filo. Cuando yo lo sé jugar bien, o el L, cuando yo lo sé jugar bien, es una herramienta muy positiva, sabiéndola emplear, porque me va a crear mayor efecto, me va a elevar la bola mucho más. Pero cuando no la sé usar, me meten mucho más probabilidades. Entonces, ¿yo qué quiero con los jugadores que están empezando? Que tengan un rango de error mayor. Entonces, primero coloco objetivos que estén más cerca, porque yo tengo la facultad de que si tengo el objetivo picarla acá, es mucho más sencillo que picarla en el verde que está de último. Entonces, entre más lejos esté mi objetivo, más difícil. Siempre les coloco el ejercicio de una, como si fuera enhebrar una aguja, que es más fácil enhebrarla acá cerca o enhebrarla lejos. Entonces, todo jugador, si tiene una visión normal, obviamente la va a preferir enhebrar de cerca, porque de más lejos es de mayor grado de dificultad. Y como el golf es un deporte de los de arte y precisión, necesitamos ser muy exactos en todo lo que estamos haciendo. Entonces, si entre más cerca estoy, pues más fácil de lograrlo es. Hay unos ejercicios para los que están iniciando que yo busco que cojan 5 o 3 bolas y traten primero de hacerlo. Entonces yo les digo, ¿cuál palo jugarían acá? No, el SAN. Entonces les muestro que si la aprenden a picar acá con la mano, que la aprendan a picar cerca del punto rojo y que aprecien lo sencillo que es tratar de picarla con la mano ahí por lo que está cerca, y también lo difícil que es tratar de picarla en el punto verde con la mano para ser exactos. Entonces la gente automáticamente desde ahí se da cuenta que es mucho más sencillo haciéndolo lo más cerca posible. Y como el chip rodado se juega mucho alrededor del green, entonces es un buen sistema de concientizar a la gente para que empiece a jugar de maneras distintas. Entonces, después de esto, ya obviamente el jugador ha tenido un proceso de aprendizaje del manejo de los distintos palos, ya pasaría a entender la mecánica de un wedge. Entonces el wedge se paran y como está en condiciones normales, ya manejaría mucho más el movimiento de aproximación con el bounce. Entonces aquí me paro, puedo ubicar la bola ligeramente a la punta y trabajo mi rotación buscándola picar donde pensé, pero esto lo logra, ya es el jugador experto. Mire, ahí tuve suerte, si ustedes logran ver el video, hasta la emboqué, pero esto no es producto de la casualidad, es producto del entrenamiento que voy teniendo. Aquel jugador que está iniciando, yo le sugiero que nunca lo trate de hacer elevado hasta allá hasta que no gane un dominio técnico de lo que está aprendiendo. Entonces es importante que todo esto lo aprendremos a vivenciar y que realmente nuestros entrenamientos lo hagamos con calidad. Colocar unos palitos para esos cajones que he colocado precisamente muestran que el jugador tiene esa posibilidad de falla. El que llega aquí iniciando se da cuenta que trata de picarla aquí en el primero y se llegan esa ya al tercero o la pican demasiado corta. Entonces, mientras que ese jugador no tenga esa posibilidad o ese control de movimiento, pues le costará mucho trabajo hacer movimientos mucho más complejos. Y recuerden, por favor, entre más elevada vaya la bola es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque me va a requerir, entre más elevada vaya y entre más tenga que picarla ya, me va a requerir hacer un movimiento mucho más grande y voy a tener que coordinar muchas más partes de mi cuerpo. Y si yo he hecho ejercicios o drills que busco mandarles muchos drills de coordinación para que empiecen a mejorar esto de una manera muy sencilla. Entonces traten de seguir los ejercicios o los drills que le doy de coordinación y de desarrollo de habilidades para que rápidamente el golf se nos vuelva una manera mucho más divertida y mucho más agradable de aprender. Desafortunadamente de pronto la mayoría nos hemos equivocado porque los métodos de aprendizaje no han sido muy divertidos. Estos son métodos divertidos, usted puede crearle muchas variables.
Un día puedes venir a hacer esto, otro día fácilmente puedes cambiar la posibilidad y ya lo que haces es lo contrario. Vas allá en el cono rosado, lo tratas de hacer desde allá, la siguiente bola lo haces desde el punto amarillo, la siguiente bola lo haces desde el rojo y la última lo hace desde acá, que esa fue la clase que tuve hoy con un alumno, de que al final lo hiciera de manera alterna. Primero allá lo haría con un 50 grados y el cono blanco ya lo hace como con un hierro 9, aquí lo hace con el 7 y aquí ya lo hace con el 5. Entonces es formas distintas de aprender a jugar. También, obviamente, si yo estoy aprendiendo, como el tiro corto tiene múltiples variables, entonces busco que lo aprenda a hacer, cómo aprenderla a picar allá cerca al cono con el mismo palo. Entonces me paro desde aquí, hago una bola que pique en el verde, después cómo lo hago, que me pique en el verde del segundo cono y así sucesivamente. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que usted en el tiro corto se puede divertir de distintas maneras y puede hacer cosas diferentísimas. No se estandaricen a un solo método de juego. Entre más posibilidades tengan y más tiros tengan dentro de su talega, mejores jugadores van a ser. Recuerda que esta es la actitud del golfista.